Sí, seguimos avanzando por aquí en el compartir de esta mesa del pan nuestro en el mediodía de Radio María Argentina, que como hacemos cada viernes, abrimos a esta hora la puerta que nos lleva a encontrarnos con una nueva historia de santidad. Así es, y lo habíamos anticipado al comienzo del programa. Esta semana vamos a conocer la vida del siervo de Dios Pascual Manuel Perrín. Todos Mm. lo conocen como Manolo, así ha quedado grabado en el corazón la vida, en la vida de muchos, no solo su nombre, sino también su vida, su legado de este laico argentino, esposo, padre y abuelo. Y queremos conocer su vida, queremos conocer también y reflexionar desde el lugar de cada uno en lo que nos toca hoy, cómo somos llamados también a vivir en santidad y tener algunos datos de cómo avanza su causa. Por eso la mesa de hoy trae muchos Ujú. invitados. Es una mesa grande y los vamos presentando, los vamos conociendo de a poco. Saludamos primero al profesor Gustavo Rodríguez. Él es escritor y miembro del movimiento de los focolares. Gustavo conoció a Manolo Perrín personalmente y fue conociendo así también a toda su familia a través del trabajo de preparación de su autobiografía que se plasmó después en un libro, Manolo Perrín sin detenerse en el camino. Hoy está con nosotros entonces Gustavo Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Belén y Adriana, gracias a ustedes. Buenas tardes también a Pablo, a Carlos, que está en Roma, Pablo en Buenos Aires, sin los cuales creo que no podría hablar Ujú. yo solo de Mm. Manolo, ¿no? Sí, lo Eh, vamos a presentar también, Gustavo, si te parece. El profesor Pablo Blanco también nos está acompañando, él es docente de la Universidad Católica Argentina y lo has invitado, también lo has convocado a este ciclo, porque él es el iniciador de un ciclo de santidad allí en la Mm. Universidad Católica. Santidad, una propuesta para el mundo de hoy. Están trabajando también mucho juntos en la causa de santidad de Manolo. Y también agradecemos la presencia del doctor Carlo Fusco, abogado italiano, postulador de distintas causas del movimiento de los focolares en Roma. Está muy interiorizado y acompañando también muy de cerca todo lo que es la causa de Manolo Perrín. Así que gracias a los tres y gracias, Gustavo, por convocarlos a ellos dos también y sumarlos a esta mesa. Adelante. Bien, Carlo, hai capito? Sì, ho capito. Benissimo, va bene allora. Bien, ¿y cómo seguimos? Bueno, Díganos. podremos comenzar, Gustavo, ya le vamos a ir dando lugar tanto a Carlos, el doctor Carlos, que habla en italiano, pero el mismo Gustavo nos va a ir traduciendo y bueno, también luego le vamos a dar lugar al profesor Pablo, pero podríamos comenzar, Gustavo, por el principio, ¿no? Para quienes no conocen o han escuchado hablar de Manolo, podríamos empezar con una semblanza, con una biografía. Bien, bueno, Manolo es hijo de inmigrantes vasco-franceses que llegaron a la Serranía de la Ventana. Concretamente, él nace en Saldungaray, un pueblito que no solo se está haciendo conocer porque ha sido declarado, creo, va a ser declarado uno de los pueblos más lindos, eh, entre los 10 más lindos del mundo, algo por el estilo, sino también porque, bueno, ahí nace este gran hombre que es Manolo Perrín, ¿no? Ujú. Si bien él vive poco ahí, es un lugar muy significativo, como pueden los que lean el libro corroborarlo. Eh, pero Manolo tiene una experiencia fuerte de infancia, de tener que alejarse de su familia por diferentes motivos. Y pero una cosa muy importante es que eh, a los 10 años llega al donde está ahora el santuario de María Auxiliadora, donde estaban los restos
del Beato Seferino Namuncurá, justo cuando se estaba construyendo ese santuario. Así que no me parece casual, nunca me pareció casual que Manolo a los 10 años estuviera allí. Si bien él tiene un profundo sentido de soledad, de orfandad, por haberse alejado de su familia, y lo arrastra durante toda la vida. Encuentra sí una gran contención en unos tíos ateos y se va a vivir con ellos a Punta Alta, se dedica a vender quiniela por la calle, diarios, revistas, y estos tíos eran ateos y socialistas, y entonces por la admiración que él sentía por ellos, se declara ateo y es coherente con su ateísmo, ¿no? Entonces, cuando en la familia había algún bautismo, algún casamiento, él con mucho cariño acompañaba hasta la puerta de la iglesia, pero no entraba, se quedaba hasta que terminaba, saludaba al final. Conoce a Angelita, siendo ateo, y Angelita era dirigente de la Acción Católica, se enamora rápidamente de Manolo porque era una persona que conquistaba fácilmente, y entonces tenía muy buena presencia, sabía vestirse bien, y tenía un don, un carácter muy alegre, no obstante esa profunda tristeza que por ahí arrastraba, ¿no? Y entonces Angelita era dirigente de la Acción Católica, y en la Acción Católica comienzan a rezar por Manolo, ¿no? Hasta que se produce la conversión. Le debemos realmente la conversión de Manolo a ese movimiento tan lindo, ¿no? Que tenía tanto auge en esa época. Manolo se convierte, pero tiene idas y vueltas con la fe, porque él se entrega plenamente, pero encuentra muchas incoherencias en nuestras comunidades. Era la época postconciliar, entonces había una gran crisis en las vocaciones sacerdotales, religiosas, muchos se alejaban, muchos optaban por caminos que no eran los más adecuados, y eso le producía mucha tristeza y sí, no encontraba del todo su lugar en la iglesia, ¿no? Hasta que es invitado a un encuentro del movimiento de los focolares que se llama Mariápolis, que significa ciudad de María, donde se trata de vivir como en cualquier ciudad, personas de todas las edades, de todas las procedencias sociales, de distintas clases sociales, de distintos niveles también educativos y demás, pero donde rige una sola ley, que es el ámense los unos a los otros, el mandamiento nuevo de Jesús, como ley que todas las ciudades tienen, ¿no? Esa ciudad, esos encuentros llamados Mariápolis, que inicialmente duraban muchos días, después fueron durando 3, 4, 5, ahora son un poco más reducidos, pero son experiencias fuertes de ver que es posible en una sociedad con todas sus variantes vivir el ámense los unos a los otros, o la regla de oro, como la denominan en todas las grandes religiones, la encontramos como la regla de oro, ¿no? Que es: no le hagas a los otros lo que no quisieras que te hagan a ti, y haz a los otros lo que quisieran que te hagan contigo, ¿no? Y Manolo ahí, en ese encuentro, fundamentalmente descubre a Dios amor. Dios que lo ama inmensamente, así como Él es, con todas sus limitaciones, con todos sus dolores, con todos sus fracasos, y es un enorme descubrimiento para Él, si bien no le desaparece el dolor. Y después irán apareciendo nuevos dolores, como la pérdida de Cecilia, etcétera, ¿no? Pero Manolo es uno que se enamora del amor de Dios, de este Dios que te ama inmensamente y que lo ama inmensamente,
y ha sido lo que él ha tratado de difundir de mil maneras, ¿no? Algunos, hace poco cuando se presentó el libro en su ciudad, la ciudad de Punta Alta, fue declarado de interés ejecutivo y legislativo. Se presentó el libro en el Consejo Deliberante de esa ciudad. Y como decía, como opina, dice Monseñor Néstor Navarro, que es oriundo de esa ciudad y que es obispo emérito del Alto Valle, de la diócesis del Alto Valle, Manolo tenía la capacidad de unir opuestos. Y realmente esto se notó en el Consejo Deliberante, porque estaban presentes todos los partidos, estaban presentes las diferentes expresiones políticas, todas. Entonces, esto ya fue un testimonio, ¿no? Muy fuerte de que es posible la unidad también en política. Y el testimonio de Manolo pasa sobre todo por la unidad en la familia. No se puede hablar de un miembro de la familia Perrín sin hablar de la familia. Eso es el eco que me llega también de distintos lugares de los que van leyendo el libro, ¿no? Y sobre todo, lo que yo pude recoger en los numerosos testimonios que recogí durante 20 años, aquí y allá. Muchas personas que ya no están a lo mejor, ¿no? Pero que... Y él tenía una capacidad, como había sido, se había alejado de la iglesia, tenía una capacidad muy grande para, no sé, en la época de San Pablo se diría para los gentiles, ¿no? Él era, amaba a los ateos y los ateos no podían con él. Realmente trataban de esquivarlo, pero terminaban realmente convirtiéndose, desde el director del hospital hasta el dueño del laboratorio que le hacía los análisis, todas personas ateas que opinan más o menos lo mismo con este gesto que voy a hacer con las manos. Cuando me habló del amor de Dios, me dio vuelta. Girando la mano. ¿Eh? Sí, girando la mano hacia arriba. Girando la mano, sí. Porque tenía esa capacidad, Manolo. Yo lo conocí y les puedo asegurar que uno no veía nadie extraordinario, era una persona de lo más sencilla, de lo más humilde, que no llamaba la atención para nada. La santidad de Manolo se percibía en pequeños gestos, en una continuidad en el amor, ¿no? Y en una continuidad también en el recomenzar. Nuestra fundadora, Chiara Lubich, decía que un verbo muy cristiano es el recomenzar, porque Manolo, como tenía carácter fuerte, 2 por 3 a lo mejor metía la pata o hablaba más fuerte o trataba de imponer alguna de sus ideas y después se daba cuenta que no era por ahí, que tenía que buscar la unidad con el otro, que tenía que... y entonces, limitado como se sentía, y eso le pesaba mucho, sin embargo, seguía amando, recomenzaba, ¿no? Y estaba siempre en el amor. Sí, nos decías, Gustavo, que fue a partir de esa experiencia allí en la Mariápolis, en esa ciudad de María, donde se encuentra verdaderamente con el amor de Dios, lo reconoció como un padre amoroso, y bueno, allí estaba nos habías mencionado Angelita, con la de que se había rezado por él, y bueno, iniciaron ahí su camino juntos como familia, ¿no? Claro, ellos ya habían iniciado el noviazgo, después ya estaban casados y tenían los primeros chicos, y fue un complot familiar, ¿no? Sacrificar las vacaciones, que hacía años que no tenían vacaciones y tenían un ahorro hecho para poder irse de vacaciones, y entre Angelita y los hijos decidieron destinar ese dinero para que Manolo pudiera ir a la Mariápolis. Por razones económicas no pudo ir toda la familia, fue él solo, pero desde allá inmediatamente mandó un telegrama. En esa época, imagínense, no había celulares, no había ni fax, entonces manda un telegrama con la
letras grandes, diciendo experiencia inolvidable. Y de hecho no lo olvidó nunca, ¿no? Claro. No lo olvidó nunca. Sí. Qué lindo, ya empezamos a notar allí estos rasgos que nos hablan de la santidad en lo cotidiano y que nos recuerdan que nosotros también podemos vivir en esa santidad y quizás podemos darle la palabra también al profesor Pablo Blanco, quien se dedica y se ha dedicado a esta temática, promoviendo un ciclo de santidad en la Universidad Católica Argentina, la santidad, una propuesta para el mundo de hoy. Profesor, quien también has trabajado por la causa de santidad de Manolo, y de acuerdo a tu experiencia también, Pablo, ¿qué podés sumar de esta santidad, tomando el testimonio de Manolo, esta santidad de lo cotidiano que podemos vivir hoy también nosotros en este presente, en las circunstancias en las que nos encontramos? Hola, buenas tardes Adriana y Belén, también Carlos y Gustavo. Tu pregunta es, digamos, muy pertinente porque voy a tratar de... hay varias cosas ahí que mencionaste, voy a ir de paso a paso y lo más rápido que pueda, pero el documento sobre la santidad del Papa Francisco del año 2018. A mí en lo personal, cuando salió ese documento, me confrontó, porque el Papa Francisco venía de sacar dos documentos importantes, una exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, y una carta encíclica, Laudato Si, que eran dos documentos que podríamos decir que estaban bien, en la jerga del movimiento de los focalares dicen tierra a tierra, ¿no? O sea, eran documentos bien programáticos, en el caso del pontificado del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, o bien programáticos en el sentido de lo que el Papa Francisco entendía que debía abordarse urgentemente, como la cuestión de la crisis ecológica, ¿no? Y un documento como la santidad fue, para mi modo de ver, sorprendente, porque fue como poner, digamos, la mirada en el cielo, ¿no? En algún punto. Y eso a mí me llamó mucho la atención y entonces me sumergí a leerlo, al documento, porque no sé si llega a entender lo que quiero transmitir, ¿no? O sea, realmente me sorprendió que el Papa Francisco sacara, y vieron que él es muy concreto, ¿no? En sus alocuciones, cuando da ejemplos, ¿no? Y sin embargo la santidad era como una cosa así, como un poco inasible. Y justamente lo que dice el Papa Francisco en ese documento es que él lo que no pretendía era hacer un tratado sobre la santidad, sino dar cuenta de que la santidad seguía siendo una propuesta y un programa para el hombre de hoy. Y eso a mí me impactó, porque evidentemente la conclusión a la cual uno llega, viendo la vida de los santos, pero también leyendo ese documento del Papa Francisco, es que nada en el mundo va a cambiar si no cambia el corazón del hombre. O sea, nosotros podemos hacer programas, documentos, reuniones, conferencias, pero si el corazón del hombre no cambia, difícilmente vaya a cambiar algo en un sentido profundo, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me motivó a proponer este ciclo de santidad en la UCA, que arrancó el año siguiente, en el 2019. Y en el 2020, para ir pasando a Manolo, en el 2019 tuvimos el testimonio de Cecilia Perrín, que es su hija, de quien no hemos hablado, pero que está indisolublemente ligada al testimonio de santidad de Manolo, ¿no? De hecho, Gustavo, creo que no lo mencionaste, pero una nota distintiva de ambos trayectos, vitales, ¿no? Y de ambas reconocimientos a virtudes y santidad, es que las causas fueron presentadas de manera simultánea. Claro. Gustavo después podría por ahí explayarse sobre eso, pero fue un pedido del obispo, hasta donde yo recuerdo que él me comentó, ¿no? O sea, el obispo no entendía que fuera posible la santidad de uno sin el otro. Y esto me lleva al capítulo 1 de Gaudete et Exsultate. Parece que cada tanto me escapo por alguna colectora, pero no, sigo en la pregunta, ¿eh? Porque el capítulo 1, el Papa Francisco da algunas notas de lo que él considera que es la santidad, ¿no? Y fíjense que la primera nota que menciona el capítulo 1 es la santidad de pueblo, ¿no? Es decir, y él lo dice en el documento, dice, la santidad no es fruto del aislamiento.
Esto es muy interesante, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos como a los santos como esas luces, que lo son, sin duda, ¿no? Ujú. Espirituales, pero es verdad, digamos, todos los santos tuvieron un ecosistema, digamos, que los produjo. Su familia, sus amigos, su formación educativa, alguna referencia. En el caso de Manolo podrían ser los tíos, pero en otros pueden ser los padres o un maestro. O sea, la santidad no es fruto de una vida extraordinaria, totalmente aislada y desvinculada de su ecosistema, Mm. ¿no? Más bien diría, es como germinalmente implantada, ¿no? En ese ecosistema que la hace florecer. Eh, Después, otra cosa que cuando él menciona la santidad del pueblo, dice una cosa muy linda en el número 9, dice, no transmitieron una doctrina, lo que fueron un testimonio, ¿no? Y Claro. esto se ve mucho digamos, en la vida de Manolo, ¿no? Que él podía, sin duda, ¿no? Todos los santos, digamos, fueron también profetas en cierta medida, ¿no? Pero yo recuerdo, esto lo podría decir Gustavo, está en el libro maravilloso que escribió de cuando él va y visita, por ejemplo, a un laboratorista, ¿no? De uno que le hacía los análisis químicos de salud en la ciudad de Punta Alta, ¿no? Y él lo convierte con el testimonio, porque este Mm. hombre pasaba por la vereda, corregime Gustavo, pasaba por la vereda y bajaba la cabeza, y él lo saluda, digamos, ¿no? Como este hombre se quería escapar de Manolo, Claro. porque Manolo lo confrontaba, y Manolo no le decía nada, simplemente lo saludaba, y con ese saludo, con ese gesto de humanidad lo fue convirtiendo, lo fue ablandando, ¿no? Mm. O también como el testimonio de la peluquería, ¿no? Pero bueno, estas cosas se las dejo a Gustavo porque él es el biógrafo, ¿no? Pero bueno, esto me parece muy interesante, ¿no? Que la santidad es un testimonio, ¿no? Antes que una doctrina. Y después hay dos cosas más que dice ese capítulo 1. Después, si quieren, podría hablar algo del capítulo 4, que me parece que es muy importante también, porque tiene que ver mucho con la vida de Manolo, pero para no acaparar todo el tiempo. Dos notas más que dice ese capítulo 1. Dice que la santidad personal es vivida por estas personas como una misión, Mm. ¿no? Y esto es algo como muy, muy fuerte en la vida de Manolo, ¿no? Digamos, no son personas santas porque aspiren, por decirlo de alguna manera, directamente a la santidad. O sea, para ellas, digamos, no hay una distinción entre la santidad y la misión de vida, ¿no? O sea, vivir la vida con un sentido de misión es lo mismo que, digamos, que aspirar a ser santos, ¿no? No ponen el carro delante del caballo, digo, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, no son personas que imiten modelos abstractos, ¿no? Sino que son personas que viven de referencias cercanas, ¿no? Toda la santidad de ellos habla de cosas cercanas, de la vida cotidiana, ¿no? De pronto de armar en el jardín Manolo una plaza de juegos para sus nietos, ¿no? De visitar en la peluquería y conversar de las cosas que a él lo cautivaban, ¿no? De cómo él vivía con sus compañeros de armas, también el ser, ¿no? Y él decía, yo no quiero ser, no sé, yo Gustavo, perdón que parafraseo tu libro todo el tiempo, pero en un momento le ofrecen ser oficial, ¿no? O por qué no hace la carrera oficial, y él dice, no hace falta. Digamos, no, es como que van mirando la vida desde otra perspectiva, ¿no? Y por último, ellos ven la santidad, o se ve en ellos, digamos, la santidad, primero como un proceso gradual, digamos, ¿no? No es que son personas que uno puede decir eh, brillan con toda su luz desde el primer momento, ¿no? Claro. Acá Gustavo contaba, ¿no? De un ateo militante a un cristiano ferviente, ¿no? De un hombre alegre a un hombre que tenía un carácter, ¿no? Que había que saberlo llevar, digo, y eso lo sabrá su mujer, sin duda, ¿no? La familia, ¿no? O sea, y bueno, hasta ese episodio final de la vida que cuenta en el libro, cuando él dice, ¿no? Siento que Dios y mi vida están reconciliados, ¿no? O sea, siento que todo adquirió un sentido pleno, ¿no? En Claro. sus últimos años lo cuenta su hijo. Entonces es un proceso gradual, donde lo más importante es que ellos no le ponen vallas a la acción de Dios ni a la acción del Espíritu Santo, ¿no? Mm. Que hay un misterio de la gracia que opera, que ellos lo saben reconocer y que también van aceptando, ¿no?
porque tampoco es fácil, digamos, aceptar a veces la acción de Dios en la vida de cada uno. Pero bueno, me detengo aquí porque digo, tenemos también a Carlos, Gustavo. Sí, la verdad que cada uno de ustedes puede brindar tanto para compartir. Y salió el nombre en un momento cuando Gustavo mencionó uno de los dolores, además del dolor de su juventud, su adolescencia, dijo después el de Cecilia. Has mencionado, Pablo, también a su hija Cecilia, que hemos dedicado ya un programa aquí a Cecilia Perrin y seguramente en algún otro momento lo haremos, pero no podemos dejar de mencionarla por el hecho de que la causa de Cecilia también se ha iniciado por el propio testimonio suyo también, ¿no? Que en algún momento podremos conocer. Y el doctor Carlo, que nos acompaña también desde Roma, es el postulador de la causa de Cecilia, y con la ayuda de Gustavo, que va a ir traduciendo al doctor Carlo, le queríamos preguntar, bueno, ¿de qué manera, cómo se puede vivir la santidad así en familia, ¿no? Porque vemos como el testimonio de Angelita, por ejemplo, le convirtió y lo acercó al Señor justamente a Manolo. Seguramente la vida de Manolo influyó también en la fe de Cecilia y el dolor de la pérdida de Cecilia en la vida propia de Manolo, ¿no? Esto, una reflexión quería escuchar por parte de Carlo, que trabaja en la causa de Cecilia y conoce muy bien la vida de Manolo, que nos pudiera acercar una reflexión también de cómo en esta familia ha circulado la presenza di Dio si si ha ido comunicando también. Sì. Hai capito, Carlo? Sì, ho capito tutto. Benissimo. Buonasera, buongiorno da voi, qui è sera. Parlo italiano. Buenos días a ustedes, acá es de noche, tardecita. Parlo italiano perché non parlo spagnolo, però no hablo capisco. español, por eso hablo in italiano. È vero, intanto vi saluto e vi ringrazio di avermi invitato. Las saludo y les agradezco que me hayan invitado. È vero, è molto bello quello che dicevi, è proprio questa circolazione di questa esperienza di Dio nella famiglia che porta Manolo prima e poi Cecilia alla santità. Io sono convinto che la santità di Cecilia deriva dalla santità di Manolo. Es muy lindo lo que ustedes dicen de este amor que circula y lleva a uno a la santidad del otro. Yo estoy convencido de que la santidad de Cecilia está, como dijiste, come hai detto, in rapporto con la santità di Manolo. Sì, dipende dalla santità di Manolo. La santità di Manolo. Perché è Manolo, come è stato detto, che fa questa scoperta che Dio lo ama immensamente e poi la trasmette ai suoi familiari, anche Lita prima e poi a tutti i figli. Porque Manolo, al descubrir que Dios lo ama inmensamente, transmite esto a su familia y a todos sus hijos. Io ho la grazia, perché veramente è una grazia, di essere il postulatore sia della causa di Cecilia che di Manolo. Quindi ho la fortuna di approfondire la vita di tutti e due. Tengo la gracia de ser el postulador de ambas causas y conocer, esto me permite conocer la vida de ambos, ¿no? Ma la cosa più importante per me è stato conoscere la comunità nella quale sono cresciuti, alla quale Manolo ha dato vita e nella quale sono cresciuti entrambi, in quella piccola comunità di Puntalta. Lo más importante para mí fue conocer esa pequeña comunidad en la que Manolo se desarrolló y a la que le dio vida también esta comunidad de Punta Alta. Perché io ho visto che la vita che Manolo ha scoperto e ha trasmesso continua, cioè ci stanno delle persone lì che vivono come lui ancora adesso. Sí, porque se nota que la vida que Manolo transmitió continúa. Hay ahora personas que viven como él, ahora, en este momento. Ed è proprio questo il senso di una causa di beatificazione. C'è una parte del popolo di Dio, anche piccola parte, magari senza tanti mezzi economici, senza tante forze, senza tante persone qualificate, ma una piccola parte del popolo di Dio che porta avanti un'idea. Questo nostro fratello, questa nostra sorella ha vissuto in maniera esemplare.
Y esto es muy lindo, ver que una porción del pueblo de Dios puede testimoniar que un hermano, alguien del lugar ha podido vivir de un modo ejemplar. ¿Está E bien? dice, anche se non hanno grandi mezzi economici, Aún si sociali, no, claro, aún si no hay medios económicos como para, por ahí, grandes medios económicos para difundirlo, pero este testimonio está, ¿no? dico questo perché è l'esperienza fatta con queste cause di beatificazione. Alla fine la causa di Cecilia, che è arrivata alla fase finale in Vaticano, è stata sostenuta da tutte persone povere, sia in Argentina e poi dopo da tutte le volontarie, come era lei, questa branca del movimento a cui apparteneva, che sono nel mondo. Digo esto que es muy importante porque en el fondo la causa de Cecilia, que ya ha llegado a la fase final en Roma, ha sido sostenida por personas sobre todo pobres y muchas personas que también en todas partes del mundo de esta rama del movimiento de los focolares, una vocación dentro del movimiento de los focolares, los voluntarios y voluntarias de Dios a la que pertenecían Manolo y Cecilia, bueno, son los que impulsan, ayudan económicamente también para todo lo que, los gastos que se dan con estos procesos, ¿no? Questo significa che c'è una parte del popolo di Dio, come dicevo, che sostiene questa santità, ma la sostiene innanzitutto con la vita, con la preghiera. Esto significa que hay una parte del pueblo de Dios, como decía antes, que sostiene esto y lo sostiene con esta vida de santidad y lo sostiene con la vida y con la oración. E come mi chiedevate, qual è il nesso tra Manolo e Cecilia, questa circolazione nella famiglia? È appunto questa vita di unità che si vive nella famiglia, che si vive nelle strutture sociali, che si vive dal barbiere, dal pelucchero, come diceva Pablo, che si vive nel Ministero della Difesa, nella base militare, che si vive nella scuola, che si vive dappertutto. E così anche nella famiglia, una famiglia nella quale non sono mancati i dolori, le malattie, le prove, come in tutte le famiglie. Sí, y esta vida que circula en la familia, esto que me preguntaban antes de la relación, ¿no? Entre Manolo y la santidad de Manolo y la de Cecilia, es por esta vida que circula en la familia y circula también en los ámbitos, en los distintos ámbitos que, pues como la fuerza en la que Manolo estaba, que era la Marina, ¿no? Y en los distintos ambientes en los que se fue moviendo, la peluquería, la ciudad. Sabemos, Carlos, que Manolo recorría la ciudad, salía y recorría la ciudad. Él no quiso aceptar ningún trabajo después de retirarse joven, porque había llegado varias veces a la Antártida, se retiró muy joven, y no quiso hacer ninguna otra cosa, y la familia pensaba que estaba deprimido, y en realidad él llegó un momento en el que dijo, bueno, les voy a decir, mi vida va a ser trabajar para Dios, por eso no busco otro trabajo para darme después algún lujo, algunas vacaciones, no, mi vida va a ser trabajar para Dios, ¿no? Infatti è stato paragonato come un San Paolo dell'epoca moderna, no? Che dove andava faceva nascere persone a cui trasmetteva l'esperienza di Dio. De hecho, fue paragonado con San Pablo, ¿no? Como un San Pablo de la época moderna, ¿no? E questa è la circolazione, come diceva Pablo, questo ecosistema nel quale nasce l'esperienza di Manolo e al quale lui trasmette la sua esperienza. En este ecosistema es donde nace la experiencia de Manolo y al que él también le trasmite esta experiencia. Ma forse volevate sapere anche qualcosa di più tecnico sulle cause di beatificazione o no? Non so se Quizá quieran saber algo más técnico sobre las causas de beatificación o no. Tal vez preguntar, recién mencionaba el hecho de que ha llegado a una fase importante en Roma, una de las causas, la de Cecilia, si puede un poquito explicar de qué se trata ese momento tan especial, tan importante. Sì, allora, questo riguarda la causa di Cecilia.
Esto es específico sobre la causa de Cecilia. Ujú. Perché i due sono legati, però le cause sono due cause diverse. Quella Están di Manolo, vinculadas, pero son causas distintas. quella di Manolo è ancora ferma all'inizio. Sí, la de Manolo está detenida todavía en los comienzos. Bien. Il vescovo diocesano ha detto che si può cominciare, che si può portare avanti, ma si sta capendo come fare perché bisogna organizzare un grandissimo lavoro, cioè un Hay un grandissimo... grandísimo trabajo para hacer y hay que comprender cómo hacer. El obispo ha autorizado que se trabaje en ese sentido, pero bueno, estamos todavía en la fase inicial. Bien. Questa fase, También, quindi, anche, Carlo, anche perché Manolo è morto tanti anni dopo di... 20 anni dopo, sì, 15 anni dopo, sì, 16. E questa fase comporta che lavorino teologi, storici, un giudice delegato, un postulatore, un vice postulatore, tante persone che organizzano il processo. Se necesitan muchas personas, teólogos, postuladores, vicepostuladores, personas que intervienen en estos procesos. Per Cecilia, che è morta 16 anni prima, tutto questo è stato fatto, si è conclusa la fase diocesana e adesso la sua causa è all'esame della Congregazione delle Cause dei Santi. Para Cecilia la fase diocesana concluyó y ahora está en Roma en la fase donde se la estudia que es Il Dicastero delle Cause dei Santi di giudicare il lavoro fatto in diocesi. Claro, el dicasterio para la causa de los santos tiene que después confirmar el trabajo hecho en las diócesis. Claro. Ecco, nella causa di Cecilia siamo al punto nel quale il prefetto del Dicastero, il cardinale Semeraro, deve nominare un relatore, cioè come un giudice relatore. En la causa de Cecilia ahora hay que nombrar lo tiene que nombrar el cardenal que se ocupa de eso, un juez relator. Un relatore. Bien. Però il Dicastero, lo stesso cardinale, ha già fatto un decreto nel quale dice che la fase diocesana è valida, va bene, quindi si può passare alla fase successiva. Claro. El cardenal ya confirmó y firmó un decreto en el cual dice que la fase diocesana es válida, lo hecho en la diócesis. Que Tutta la pasa a la causa, fase sucesiva. sì, tutta la causa risponde a una domanda, il quesito che si pone al tribunale, qual è? Sono state vissute o no da questa serva di Dio, da questo servo di Dio, le virtù cristiane in maniera eroica? Questo è Toda la causa responde a una sola pregunta. ¿Vivió esta sierva de Dios las virtudes cristianas en forma heroica? Claro. Ecco, per rispondere a questo, il postulatore deve preparare un documento insieme col relatore che si chiama posizio, cioè un libro praticamente nel quale si esaminano tutte le virtù e si vede il servo di Dio come le ha vissute. Para responder a esto hay que preparar un informe, que es como un libro, para responder justamente que todo esto ha sido vivido. Si chiama posizio. Que se llama posizio en latín. Bien. Con Cecilia stiamo preparando questo. Claro. Y se está preparando esto. Podemos hacer, si le parece, profesor Gustavo, doctor Carlo también, una primera pausa, un primer alto en el camino, porque es mucho lo que los tres nos han compartido, muy valioso también para empezar a encontrarnos con la figura de Manolo, de su familia, toda esta gran historia de santidad, porque no es una sola historia, sino toda una familia. Y a la vuelta de la música seguimos conversando con los tres, tratando de quedarnos también con lo más importante, con qué nos podemos llevar hoy. Mientras tanto, seguimos recibiendo mensajes, porque llegan algunos testimonios de personas que han conocido a Manolo o que han conocido
a algún miembro de su familia. Todo esto lo recibimos vía WhatsApp. Así es, recordamos nuestro número para quienes deseen contactarse o simplemente hacernos llegar su testimonio de qué es lo que le está diciendo todo esto que estamos compartiendo. Tal vez es la primera vez que escuchan hablar de este laico argentino, padre de familia, bueno, que está camino a los altares. 351-8171-593. Quiero ser santo, Señor, me cuesta tanto seguirte. Quiero ser santo, Señor, porque vos me lo pediste. Y aunque me cueste, y aunque me duela, y aunque reviente, y aunque me muera, solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. Necesito tu mano, porque solo no puedo. Y aunque me cueste, y aunque me duela, y aunque reviente, y aunque me muera, solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Me siento frágil, Señor, pero deseo tu amor pleno. Y tengo frío de amor, necesito de tu abrigo. Y aunque me cueste, y aunque me duela, aunque reviente, y aunque me muera, solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Y aunque me cueste, y aunque me duela, y aunque reviente, y aunque me muera, solo lanzado a la aventura. Bueno, estamos recibiendo mensajes de nuestros oyentes que van siguiendo atentamente historias de santidad del día de hoy que hemos dedicado a la vida del siervo de Dios Pascual Manuel Perrín, más conocido como Manolo Perrín. Silvio, por ejemplo, uno de los oyentes que se comunicaba más temprano desde Bahía Blanca, agradecía hoy él la dedicación de estas historias de santidad a Manolo Perrín, y allí nos cuenta que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente en una ocasión, y dice Silvio que conoce también a dos de sus hijas y comparte encuentros abiertos con el movimiento de los focolares
deja por allí su agradecimiento, Silvia. Bueno, qué lindo. Gracias también a Laura desde Bahía Blanca. Dice, amo a los Perrín. Fui a la presentación del libro en Bahía Blanca, la ciudad de al lado de Punta Alta. Ya vamos a dar más detalles. Les vamos a pedir a Gustavo que nos diga un poquito más acerca de cómo conseguir el libro y demás, porque ahí está la biografía que él mismo ha preparado. Por aquí Gonzalo desde Mar del Plata, que es qué hermosa, dice él, la historia de Manolo. Él nos demuestra que se puede ser santo en lo ordinario de la vida y en la misma familia, dice él, y allí nos cuenta que también sus abuelos formaron parte del movimiento de los focolares y que su hermana conoció a la nieta de Manolo, dice, cuando era chico, y conoció también Mariápolis, dice, donde está Cecilia y Manolo, algunos de los mensajes que llegan a esta hora. Qué lindo. Bueno, y nos queda muy poquito tiempo. Cuando preparábamos el programa con Gustavo, le advertía que el tiempo pasa volando, y más cuando, bueno, son estas historias de tanta riqueza y que no alcanza el tiempo para poder traer todo lo que uno quisiera y compartir la abundante vida de gracia y los regalos que Dios le hizo al corazón y al espíritu y al alma de Manolo, y que él, como bien decía, no se los guardó, sino que salió a caminar, salió a anunciar como un nuevo San Pablo el amor de Dios a todos los que lo rodeaban. Una de las virtudes, ¿no?, que podríamos destacar y que van quedando como, bueno, una pincelada en su vida. Seguro, una de tantas, pero ya en estos últimos minutos queremos hacer, a modo de resumen, dejar destacadas algunas de sus virtudes. Por eso le preguntamos a los tres invitados que nos acompañan hoy desde Argentina, desde Italia, también al profesor Gustavo, al profesor Pablo y al doctor Carlo, que cada uno puede animarse a este desafío de elegir, destacar una virtud de Manolo, quizás una virtud que resuma en gran parte de su vida, y así los escuchamos para quedarnos con estas tres palabras que hoy ustedes nos pueden compartir. Profesor Gustavo, si se anima, iniciamos con usted. Utilizaría la vida, las virtudes de Manolo en esto, ¿no? Supo transformar el dolor en amor, porque se enamoró de Jesús crucificado y abandonado. Por ahí pasó su secreto. Porque cuando Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, está casi, no sé si digo una barbaridad, pero casi como desmintiendo todo lo que había predicado. Donde estoy yo está el Padre, donde toda la vida predicó su unidad con el Padre, y acá dice, lo llama Dios, ni siquiera Padre, ¿no? Y dice, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Y experimenta el abandono, no se queda en eso, transforma ese abandono después en abandonarse en las manos del Padre, ¿no? Y lo hacía, el dolor lo transformaba en alegría, porque Manolo era una persona alegre, transmitía alegría. Qué bueno, gracias. Alegría, transformar el dolor en amor. Profesor Pablo, ¿qué querría destacar usted de la figura de Manolo Perrín? Yo creo que el capítulo 4 de Odete de Exultate le causa como un traje a medida a Manolo, porque obviamente no me daría el tiempo para explayarme, pero simplemente leo las notas de santidad que menciona el Papa Francisco. La primera dice, aguante, paciencia y mansedumbre. Yo creo que son tres notas realmente que en Manolo se ven, ¿no? El aguante, la paciencia, la mansedumbre. La segunda nota que menciona ese capítulo es alegría y sentido del humor, lo acaba de decir Gustavo, ¿no? Pero el Papa Francisco dice algo más, en el número 126 dice, el mal humor no es signo de santidad. ¿No? Con esa forma tan particular que él tiene de hablar, ¿no? Pero es cierto. La tercera nota que dice ese capítulo es audacia y fervor. Digo, también lo pinta Manolo de cuerpo entero, ¿no? O sea, que San Pablo no puede ser San Pablo si no tiene audacia y fervor, ¿no? Para predicar lo que ha descubierto, ¿no? Y dice un par de cosas que también me parece que hablan muy bien de
lo describe muy bien a Manolo, ¿no? Dice, el reconocimiento de la fragilidad nunca les impide ser audaces. O sea, porque Manolo era muy consciente, ¿no?, de que él era muy frágil, pero eso nunca le impidió proclamar la verdad que había cambiado su vida, ¿no? No es un burócrata, no es un funcionario, no quiere y ni se conforma con vivir en una mediocridad tranquila y anestesiante. Es una persona desinstalada y apasionada. Yo creo que es de verdad un traje a medida de lo que es Manolo. Gracias. Precioso, gracias, profesor, también. Y por último, entonces, la palabra desde Italia, el doctor Carlo Fusco. ¿Qué palabra podemos sumar entonces para resumir estas virtudes de Manolo? Io la virtù che mi ha colpito di più in Manolo è la speranza. Lo que más me impactó de las virtudes de Manolo es la esperanza. Perché la speranza significa essere certi che alla fine il Dio vince, che alla fine il bene vince. La esperanza significa estar seguros de que al final Dios vence, el bien vence. E il Manolo ha vissuto questo con prove enormi, come la morte della figlia, che è una tragedia enorme, grandissima. Noi adesso la raccontiamo come la santità, ma per un padre vedere la figlia morire è una Él tragedia. vio esto con pruebas enormes, como la muerte de la hija, que nosotros la decimos así rápidamente, pero para un padre la muerte de una hija. E lui spera, rimane segnato, quelli che lo hanno conosciuto lo dicono, rimane segnato da questa esperienza terribile, però continua a sperare. Él queda marcado por esta experiencia tremenda de dolor, pero continúa esperando, sigue esperando. E alla fine della vita, lui è morto il 22 novembre del 2000, no Gustavo? ¿Sí? Pochi Al final giorni de su prima, vida, el 22 de noviembre del 2000, io qui vedo la speranza compiuta, già ahí sulla veo la terra, esperanza cumplida. perché pochi giorni prima, lui muore il 22 novembre, il giorno di Santa Cecilia proprio. Muere el día E de poi- Santa Cecilia. Pochi giorni prima dice delle cose che fanno capire che lui intravede il paradiso. Pocos días antes dice cosas que hacen comprender que él entrevé el paraíso. Lui dice, sì, Gesù, Gesù, quante persone meravigliose. Y dice, sí, Jesús, Jesús, cuántas personas maravillosas. C'è anche Cecilia. Está también Cecilia. Questo è il mondo che ho sempre voluto costruire. Este es el mundo que siempre quise construir. È meraviglioso il paradiso. Es maravilloso el paraíso. Mio Dio, è incredibile che il tuo amore sia così grande. Mi Dios, increíble que tu amor sea tan grande. Bueno, uno no puede no emocionarse, bueno, escuchándolos a los tres, ¿no? Y con muchas ganas, como muchos hermanos están preguntando cómo hacer para conocer más de la vida de Manolo Perrín. Bueno, y recién decíamos que justamente Gustavo ha redactado su biografía y la está mostrando para quienes están viendo por YouTube el libro. El lector Carlos lo tiene en su mano. ¿Cómo podemos hacer, Gustavo, para encontrarnos con el libro? Vamos a recordar que sos el autor, podemos recordar el nombre del libro, la editorial y cómo podemos conseguirlo, si está en todas las librerías o cómo hacer. No, el libro se puede conseguir escribiendo a la editorial, que sería todo con minúscula, libros.ciudadnueva.com.ar. Bien. Es de editorial Ciudad es la Nueva. forma más Bien. directa. Si hay alguien escuchando aquí en Neuquén, se puede comunicar conmigo o en algún otro lugar y por ahí yo le puedo también facilitar quizás algún centro del movimiento de los focolares donde puedan a lo mejor encontrarlo también. Bien, bien. Entonces, vinculados al movimiento de los focolares, quienes tengan vínculos o conozcan pueden contactarse a la editorial Ciudad Nueva y bueno, también quienes estén particularmente interesados en contactarse contigo, con el libro,
nos ha autorizado Gustavo para que algún oyente que Sí, le interese podamos pasarle de manera privada tu teléfono, de manera particular. perfecto. Sí, sí, sí. Posso dire una cosa? ¿Puedo decir Sí, algo? Dice sí, Carlos. adelante, Sí. Carlos. Nei prossimi giorni porterò questo libro alla portineria della Casa Santa Marta, dove abita il Papa, e spero che arrivi nelle sue mani. En los próximos días le llevaré a la Casa Santa Marta este libro para el Papa y espero que lo pueda tener en sus manos. Ay, sí, seguramente. Seguramente, y se le dibujará una sonrisa. Este libro entonces que lleva por título Manolo Perrín sin detenerse en el camino. Y esto es lo que los tres nos han compartido en esta tarde. Le agradecemos mucho el tiempo y este poner en palabras tanto que hay para decir, pero poder resumirlo hoy para todos nosotros, para tantos hermanos. Vaya, un gran abrazo para los tres y seguramente nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Pablo, Sí, perdón. muchas gracias. Sí, Belén y Adriana, no, simplemente quería agregar que una cuestión importante en la trayectoria, digamos, de las causas de santidad son los testimonios de quienes hayan tenido la intercesión de Ujú. Manolo en alguna. Hay una oración que fue aprobada ya por la Arquidiócesis de Bahía Blanca, Ujú. que, bueno, Gustavo se las puede facilitar también para poner en disponibilidad en la página cuando suban el programa. Qué bueno, Buenísimo, sí, sí, buenísimo. por supuesto, Sí, por sí. supuesto. Muchas Seguramente la van a gracias. solicitar. Sí, después te la Sí. vamos a pedir que nos la envíes, por favor, Gustavo. Gracias al profesor Gustavo Rodríguez, al profesor Pablo Blanco, al doctor Carlos Fusco, por este hermoso programa que nos ha permitido adentrarnos una pincelada, una partecita de la rica vida del siervo de Dios, Manolo Perrín. Será hasta cualquier otro momento, si Dios quiere. Un abrazo a los tres. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Y cariño a todos los oyentes también. Hasta Gracias. pronto. Chao. Ciao. Hasta pronto. Muchas gracias.